continuemos con esto de los VAR. Vamos a ver un par de extensiones. O sea, lo que cubrimos la clase pasada es como las bases. O sea, lo que la gran mayoría de la gente usa y necesita. Pero hay ciertas extensiones que son importantes conocerlas porque básicamente no la gran mayoría de la gente usa solo lo básico. Siempre uno le introduce cositas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo que se les dice VAR estructurales. VAR estructurales, que son como unos VAR un poquito más sofisticados. O sea, básicamente lo que hemos visto que el VAR hasta ahora, en su forma básica, en lo que la mayoría de la gente hace es solamente incluirle valores rezagados de las variables, ¿ok? Del lado derecho, ¿ok? En cambio, un VAR estructural se caracteriza por ponerle términos contemporáneos, también en el lado derecho. Y vamos a ver que eso no se hace normalmente porque eso genera problemas de tipo econométrico. Y vamos a ver cómo la gente busca resolverlos, ¿ok? Porque básicamente, pero ¿por qué a la gente le parece interesante un VAR estructural y por qué la gente quiere hacer eso? Bueno, porque considera que considera ciertas cosas como exógenas, porque básicamente lo que hacemos en un VAR clásico es suponer que todo es endógeno. En cambio, cuando uno está haciendo una estructural, hay ciertas cosas que uno asume son exógenas. Pues tienes que argumentarlo, eso es lo que es difícil muchas veces. Entonces hay siempre una pelea, entre comillas, entre decir, no, voy a suponer todo endógeno y voy a dejar que los datos me hablen, o voy a argumentar lo mejor posible que algo es exógeno. Bueno, eso no es fácil. Porque básicamente se considera, la gente que es obsesiva considera que las VAR de forma reducida a los clásicos son solamente una descripción de datos, pero no sirven para política pública. Porque uno no está asumiendo nada respecto de la exogeneidad y endogeneidad, sino que uno supone que todo es endógeno. Hay gente que no le gusta eso. Eso es el ejemplo más parecido que a mí se me ocurre siempre es el caso de los instrumentos. Uno sabe para qué sirven los instrumentos, para qué uno quiere instrumentos, pero sustentar un instrumento es muy difícil. O sea, eso es lo que siempre es peleado. O sea, uno entiende el propósito, pero para argumentarlo es difícil. Acá pasa lo mismo. Argumentar que es endógeno y que es exógeno es difícil. ¿Ok? Es difícil. ¿Ok? Pues normalmente necesitamos algún modelo estructural que hay que plantearlo previamente a la estimación del modelo que estamos planteando. Antes, o sea, y bueno, desarrollar eso no es fácil, ¿ok? Entonces eso es básicamente tener que plantear un modelo macro, típicamente, y tener que decir, bueno, esto es lo que yo considero que es endógeno, esto es exógeno porque tengo mi modelo, ¿ok? O el modelo de alguien más, ¿ok? Entonces, típicamente lo que hemos visto hasta ahora es lo que se considera forma reducida, ¿ok? La gente que habla de forma reducida dice eso es para describir datos nomás. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, tenemos acá X, los rezagos de X, los rezagos de Y. Ya. ¿Ok? O si lo queríamos reescribir a esto de forma un poco más, que habíamos dicho, matricial, era así. Listo, hasta ahí. ¿Todo bien? Déjenme que me fijo una cosita rápida. Siempre me fijo que se está grabando la pantalla. A veces no me graba la pantalla. No sé si está grabando. Listo. Que chequear nomás. Y lo que habíamos visto también es que eso implícitamente asume que hay alguna varianza, matriz de varianzas, covarianza, que tiene que ver con la correlación. O sea, esta es la autocorrelación de los errores y esta es la correlación cruzada de los errores. ¿Ok? Entonces, y lo que decíamos es que, por ejemplo, la OIRF lo que hace es ortogonalizar a la fuerza esa matriz. ¿Ok? Entonces la idea es que los efectos no son simultáneos, o sea, acá no tengo a Y, por ejemplo, a YT, y acá no tengo a XT, ¿ok? Pero la idea es que de todas formas hay cierta conexión debido a que los errores pueden estar correlacionados. Listo, digamos. Entonces la identificación típicamente, por eso estos modelos siguen siendo usados incluso hoy en día, se dice que la identificación es posible. O sea, eso es lo que le decían a ustedes en econometría básica, avanzada y demás, que hablaban de la famosa identificación. Identificación, en pocas palabras, significa que ustedes pueden calcular esto
y ustedes pueden conectar las estimaciones que están haciendo del beta a los parámetros poblacionales detrás de lo que están buscando. Eso en esencia. Por ejemplo, y eso es bueno, por eso también la conexión con variables instrumentales es buena, porque básicamente el problema que tenemos en las regresiones clásicas es que la regresión en mínimos cuadrados se dice no está identificado porque usted no puede decir que este cálculo del beta sombrero es el beta poblacional porque hay un problema de endogeneidad. Y variables instrumentales es una forma de tratar de identificar eso, tratar de llegar a que esa estimación de variables instrumentales sí sea una aproximación mejor al beta poblacional. Acá es parecido, o sea, la idea es que en este caso, si hacemos que todos estos supuestos, podemos suponer que los parámetros que estamos estimando se acerca a la estimación. Eso parece raro, pero bueno, veamos el estructural y van a entender por qué ese punto es importante. Supongan el estructural. El estructural típicamente tiene una estructura de este estilo, ¿ok? Entonces ustedes quieren a la fuerza poner que hay una relación contemporánea entre xt y yt y entre x y yt y xt acá, ¿ok? Entonces acá le están poniendo sus respectivos alfas. Es lo que parece como tan, ¿qué decirlo?, ingenuo. Y uno dice como, bueno, parece fácil, digamos. O sea, no me parece que eso complique tanto el modelo. Me parece que hasta puede tener algo de sentido. Yo asumo, obviamente, que hay una relación contemporánea entre X y Y. O sea, acá lo que estoy asumiendo es que Y tiene un efecto inmediato en X y X tiene un efecto inmediato en Y. Ok, listo. Pero si uno se pone a hacer el álgebra de esto, un poquito de álgebra nomás, álgebra matricial, o sea, reescribir un poco esta expresión, uno lo puede reescribir así y le da a 1. Y después el otro paso también es reescribir, en vez de escribir este vector, fila, lo puedo reescribir como una matriz. ¿Ok? Y ahí le puedo invertir a esto. Puedo invertir así. Si hago eso, ahí es donde es un poco más obvio. Bueno, la lógica me indica, entonces hago un poco de álgebra matricial, paso esta parte para el lado izquierdo, ¿ok? Entonces me queda esto acá y esto aquí. Entonces básicamente tengo la matriz de identidad acá menos esta matriz. Entonces ya tengo una matriz y vuelvo a tener básicamente, un bar de forma reducida. Con pura álgebra nomás, o sea, y es solamente una cosa, bueno, eso que estoy haciendo una cosa muy sencilla. Pero ahí ya se ve que, bueno, pero entonces, profe, pero al final esto era como el super valor agregado, pero puedo llegar a lo mismo, digamos, o sea, ¿por qué no usamos esto y listo? Chao, digamos, o sea, no es tan complicado. Esa es la idea que uno tiene, digamos, o sea, básicamente tomo esta función de forma reducida, básicamente es una matriz A, tengo una matriz que le puedo poner alfas, ¿ok? Y el término de error y chao, listo, digamos, sencillo. El problema es que ahí el var no va a estar identificado. Ese es el problema en términos econométricos, ¿ok? Se dice que un S-var o structural var no está identificado. Vamos a ver de qué se trata de eso en términos econométricos. O sea, básicamente que yo podría hacer el cálculo, pero no voy a poder sacar este alfa. O sea, no puedo estimar ese parámetro. ¿Ok? Ese es el gran problema. ¿Ok? O sea, podríamos transformar cualquier S-var en un var. Lo acabamos de ver. ¿Ok? Ese es el tema. O sea, ya hemos mostrado que un S-var puede llegar a esta expresión. ¿Ok? El tema es que una vez que yo hago eso, yo puedo hacerle un poquito de álgebra, porque puedo decir, bueno, yo quiero que desaparezca el A. Bueno, lo que nos ha enseñado el álgebra matricial, bueno, premultiplique por el A invertido, ¿ok? Entonces, para que esto se vuelva identidad, entonces tengo bueno, pero también tengo que multiplicar el lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo queda premultiplicado por A a la inversa, entonces me va a quedar esta expresión. Entonces, ahí sí ya tengo el original. Original no, o sea, esto es una transformación de la estructura del bar en un bar reducido. Ok, usted puede hacer eso y puede estimar, porque de hecho esto se puede estimar y lo que estuvimos haciendo toda la clase pasada. El problemita que tengo es que entonces beta que tú voy a estar calculando, el beta que tú estás calculando es igual a la inversa por alfa y et es igual a la inversa por et. Entonces, obviamente esto se lo puedo calcular. Eso es lo que aprendimos en la clase pasada. O sea, puedo estimar beta, pero no puedo estimar alfa a la menos 1 o alfa. Ese es el gran problema.
sea, no puedo sacarlo. Digamos, ¿ok? O sea, puedo calcular esto. O sea, como que esto es lo mismo que cuando ustedes tenían una ecuación y decían, bueno, X, o sea, sacan que 1 es igual a X sobre Y. Bueno, pero hay infinitas soluciones, entonces, o sea, eso es una recta. Si esa es la solución de la ecuación, entonces hay infinitas soluciones a la ecuación. ¿Ok? Hay infinitas combinaciones de X y Y que me dan 1. ¿Ok? Entonces no tengo solución. Ese es el problema. O sea, básicamente existen múltiples soluciones al modelo de forma estructural que son compatibles con un modelo de forma reducida. Entonces no tengo respuesta realmente. Si yo estoy asumiendo un modelo estructural, si yo me elimino esa restricción es otra discusión. Pero si usted está empecinado en un modelo estructural, entonces no está identificado. O sea, no está identificado. Así de simple. No está identificado. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que le gustan los estructurales? Dice, no, lo que necesito hacer es restringir alguno de esos coeficientes y eso se llama restricciones de identificación. Para que yo pueda obtener una identificación de los parámetros. Básicamente, a ustedes les toca agarrar todas esas matrices, vamos a ver más ejemplos, obviamente. Esas A la inversa, ¿ok? Y suponer cosas. Suponer que algunas de esas cosas, por ejemplo, son o 1, o 0, o 2, o 20. O sea, a ustedes les toca imponer ciertas restricciones para que yo pueda asociarlo. Y la máquina lo va a entender así, pero me toca elegir a mí. ¿Ok? Obviamente, ¿por qué? Porque para el software es súper fácil hacer esas estimaciones. Ya lo hemos visto que la clase pasada hacer, por ejemplo, uno de forma reducida es re fácil, que ocurre en una fracción de segundo. Y es lo mismo, y por eso el ejemplo de variables instrumentales también es bueno. Correr variables instrumentales es re fácil. Lo difícil es proponer un conjunto defendible. ¿Ok? O sea, ¿cómo defiendo yo esas restricciones de identificación? ¿Ok? Esa es la parte difícil. Porque básicamente lo que les digo, o sea, toca plantear un modelo. Toca plantear un modelo teórico, macro teórico típicamente, en donde yo diga, la economía funciona así, entonces yo digo que estos parámetros son 1, 2, 0, lo que uno quiera, digamos, pero yo lo estoy imponiendo para poder utilizar la estimación del VAR estructural. Si no, no se puede. ¿Ok? De vuelta. Si hago esto y yo creo que el modelo es este, entonces con esto no es suficiente para calcular esto. Básicamente yo tengo que imponer qué es alfa, qué es este alfa, qué es este alfa, qué es este alfa, o este. O sea, algo tengo que asumir sobre la estructura de esas matrices. Si no, no se puede. ¿Ok? Porque normalmente tengo que presentar una teoría, típicamente macro. Y obviamente, como en todas teorías macro, porque eso me hace gracia como, creo que en este fin de semana fue interesante el debate eso de productividad. Y como hay una pelea ahí sobre qué es productividad, y uno como economista dice, y sí, hay peleas, entonces, bueno, acá pasa lo mismo. Porque hay muchos modelos. Entonces uno puede suponer miles de modelos sobre cómo funciona la economía. Entonces hay modelos keynesianos, neo-keynesianos, modelo estructural, modelos de esto, modelos... Bueno, entonces eso es difícil. Hay mucho debate sobre, bueno, cómo funciona la economía. ¿Ok? Entonces, de vuelta, la forma reducida es esta, lo que uno le llamaría en esta literatura companion form, o un SVAR. Entonces, esta es la forma reducida, esto es un SVAR, con todos los rezagos, ¿no es cierto? Con todos los rezagos que uno quiera, digamos. O sea, acá tengo la matriz A y tengo un montón de matrices A, ¿ok? En companion form, digamos, o sea, si yo quiero que se vea lo más parecido a esto, este estructural, volveríamos a esta matriz, donde está esta matriz A0 y la A1, ¿ok? Usando lo mismo que ya hemos utilizado en clases pasadas. Y obviamente este E es una transformación de la forma reducida, ¿ok? La forma reducida. O sea, y además lo que estamos haciendo es asumir, porque eso es lo que asume también un modelo structural bar, asume que los shocks son ortogonales ya. Ok, pero entonces en la fórmula reducida, las dos ecuaciones están correlacionadas por la correlación entre las ecuaciones a través de los shocks. ¿Okay? En un VAR estructural, las dos ecuaciones están relacionadas explícitamente solamente a través de esas matrices A,
pero los shocks estructurales no están correlacionados. Esta es otra razón por la cual la gente que es mucho más macro dura les gusta más los bares estructurados, porque casi que por diseño están buscando que los shocks sean ortogonales, ¿ok? O si no, bueno, si no les toca pasarse a OIRF en un bar tradicional. Pero bueno, eso es un tema ya de gustos. Estos, como les digo, estos son extensiones. Pero habría forma, en sí. términos de ya en esa teoría macro, corroborar que eso es ortogonal o simplemente es una acto de fe. No, lo estás imponiendo vos en el modelo. O sea, pero no, es que eso depende de qué tanta fe te tengas sobre que cómo que vos digas, así funcionan las cosas. Como casi siempre, digamos. Y además hay un tema ya de gusto muchas veces, ¿okay? Sobre cómo modelar esto. Entonces, una cosa es, vuelta, el modelo teórico que tengo en la cabeza y otra cosa es cómo creo que los datos me hablan sobre ese modelo. Por ejemplo, otro ejemplo más, digamos, lo que habíamos dicho en la clase pasada. A la gente muy macro le interesan mucho los niveles. O sea, nosotros normalmente en muchos casos estamos interesados solamente en el beta, pero en el beta 1, en la pendiente. Pero la ordenada al origen en muchos casos les interesa a la gente. ¿Por qué? Porque quieren saber los niveles. Si yo pienso solamente en los niveles y pienso un poquito, y tomo este bar estructural, hago un poquito de álgebra, hago esto, tengo el polinomio de rezagos, ¿ok? Porque puedo hacer esto como si fuera un polinomio de rezagos. Puedo replantear esto, digamos, hacer un poco de álgebra, esto es la parte aburrida y pesada de esto. Pero acá es donde ya tengo YT en función de todo esto, ¿ok? En función especialmente de todos los rezagos. Es un polinomio de rezagos de una matriz que son encima a la inversa por B. Es un lío. Pero no importa, o sea, el punto es que básicamente estoy conectando a YT, o sea, que todas las variables que tengo incorporadas en el modelo están conectadas con todos los shocks que tengo en el modelo por medio de la matriz C, que es toda esta cosa gigante. Es el chiste. Entonces la idea es que uno puede plantear una matriz C, como está reescrita ahí, o sea que es básicamente una función de todas las matrices originales, y eso me va a describir las respuestas a largo plazo entre choques estructurales del modelo. Y a la gente de vuelta, a la gente que hace macro dura, eso sí le importa, pues sí le importa saber cuáles van a ser las proyecciones de los niveles de las diferentes variables, de todas las variables, no de algunas, sino de todas las variables, en el modelo ante cambios en choques estructurales. Entonces, básicamente, lo que uno ya uno se da cuenta, incluso en este caso, que me toca poner alguna restricción de identificación sobre estas diferentes matrices, ¿ok? Para poder identificar esta C, que es la que a mí me importa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Es tomar esas matrices, bueno, me toca restringirlo adecuadamente, yo personalmente lo puse entre comillas, porque adecuadamente es, o sea, que es adecuado, que no es adecuado, es debatible. Pero la idea es adecuado en el sentido que lo estime econométricamente, pero que es adecuado, que es yo lo pueda convencer al público de que esas restricciones que estoy imponiendo tienen sentido. Complicado, ¿ok? Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer fuerte es decir, bueno, esta A0 es la matriz de identidad, ¿cierto? Es la matriz de identidad acá, y puedo suponer que B es la matriz de rezagos, simplemente de un rezago, ¿ok? Es la matriz que tengo acá. Si hago eso y hago pura álgebra, entonces ese bar estructural se convierte en una forma reducida y listo. Digamos. O sea, en el caso extremo. Entonces, hay millones de restricciones que se pueden hacer. Esa es una de tantas. Eso es una de tantas. Pero obviamente, alguien que quiera hacer una estructura no haría eso. O sea, eso implementa los efectos pedagógicos. Por ejemplo, vamos a ver la famosa descomposición de Cholesky. Así muy sencilla, vamos a ver qué es la descomposición de Cholesky. Recuerden que es una forma algebraica de forzar a que los shocks sean ortogonales. Entonces lo veamos como una aplicación. Entonces, digamos, acabamos de ver que un bar estructural se puede reescribir así, ¿no? Un bar
Un bar estructural es básicamente, esta es la matriz A, pero básicamente esa matriz A está denotando A1 por YT-1, A2, YT-2, a la AP, YT-T. ¿Ok? Si hago eso, es básicamente lo mismo que habíamos hecho en las otras clases, y sabemos que este ET es una función con la matriz B de los UT originales. Si hacemos eso, tenemos esta expresión, listo. Esto es un polinomio de rezago, entonces yo puedo sacar esta matriz acá, y este es el polinomio de rezagos con el que estoy lidiando. Y puedo hacer un poquito más de álgebra, ¿ok? Entonces esto es A a la ET, B a la UT, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, un bar estructural corresponde a un bar ortogonalizado de Cholesky, ¿ok? O sea, básicamente, el bar estructural y que yo después lo ortogonalizo se puede ver como un bar estructural, ¿ok? Entonces, yo estoy obligando a que las cosas tengan 1 en la diagonal principal y 0 en las que están afuera. O sea, básicamente estoy obligando, que es lo que habíamos dicho, o sea, una OIRF está obligando a que los shocks sean ortogonales, pero es una descomposición, es un artificio, por decirlo así, no sé si la palabra artificio está bien, pero una cosa algebraica, ¿ok? Y lo mismo está pasando acá, ¿ok? Entonces, si por ejemplo tengo 3 variables, para que esto se vea en cristiano, porque ese polinomio rezago se ve un enredo, veamos algo así, digamos. Entonces yo puedo poner A como una cosa así y B como una cosa así, digamos. Esto es básicamente ortogonalizar las cosas, que quiero que la correlación sea 0. Acá sí me interesa, esto sí me puede tomar cualquier valor, pero quiero obligar a que por fuera de la diagonal principal me dé 0. Y esta puede ser una A, digamos, que yo puedo imponer, que me parece interesante, porque de nuevo, tengo que argumentar por qué esta matriz tiene sentido. Pero esto es básicamente la ortogonalización, ¿ok? Entonces, de todas formas, incluso yo asumo esta matriz A y esta matriz B, tengo que estimar los A y los B, obvio. Digamos. O sea, si no, no tengo nada. En Stata, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Es decir, esta es la matriz A, o sea, básicamente la que tengo acá, y esta es la matriz B. ¿Okay? Esta es la matriz B. O sea, ¿qué le estoy diciendo a Stata para que se entienda la notación de Stata? Yo le estoy diciendo a Stata, y ahí, por eso este ejemplo es bueno. De nuevo, el ejemplo es sacado de Leventis. Si quieren ver una exposición más larga, está en el libro de Leventis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, no dejen la matriz A libre. Yo le estoy diciendo a la máquina, esto que está en la diagonal principal son los unos, y yo le estoy diciendo a la máquina, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Lo que yo, máquina, necesito que usted me estime es A21, que es el que está acá. ¿Okay? Esta es la primera fila. O sea, esto. La segunda fila es esto que está acá. Y la tercera fila es esto. Entonces yo le estoy diciendo, usted máquina, estime esto, esto y esto. Pero esto yo le estoy diciendo los valores que tomo. O sea, yo le estoy diciendo eso a la máquina. El problema es que yo también tengo que defender ante un público humano por qué esto tiene sentido y por qué esto tiene sentido. ¿Ok? Eso normalmente no es tan fácil. Y por el otro lado, la B yo le estoy diciendo, esta es la primera fila, entonces yo necesito que usted me estime B11 es esto que está acá. B22 es esto que está acá. Esto que está aquí. Acá está el B22. Y acá está la tercera fila. Entonces este es el B33. Entonces fíjense que lo que está pasando es que yo estoy restringiéndole a la máquina qué parámetros tiene que estimar. Él tiene que estimar, entonces en vez de tener que haber estimado 3 por 3, 9, y acá 3 por 3, 9, o sea, 18 parámetros, dadas las restricciones que yo estoy imponiendo, le estoy diciendo a la máquina, no, usted va a pasar de tener que estimar 18 parámetros, que asumo que son no identificados bajo esta estructura, yo le voy a pedir a la máquina simplemente que estime 6. Entonces, bueno, de 18 a 6 hay una reducción sustancial. Pero no, tengo que defender todas las restricciones. ¿Okay? Eso normalmente a uno le toca con modelo macro. Entonces, todos esos puntitos que yo le estoy diciendo a Stata son puntos que necesito que la máquina estime. Entonces, básicamente lo que hace uno en Stata, al menos, supongo que otro software debe ser parecido, yo le digo svar,
le estoy diciendo cuáles son las variables de mi interés. Entonces, en vez de var, es svar. Entonces, le pongo las variables, pero yo sí le tengo que decir, coma, al software le tengo que decir, las ecuaciones de la matriz A están restringidas por la matriz A que yo le estoy imponiendo, que es la que la voy a escribir después en el código. Y de la ecuación B, porque eso ya lo tiene preprogramado Stata, es la matriz que está ahí. Entonces, implícitamente Stata entiende que el modelo a estimar es este que tengo aquí. ¿Okay? Él entiende eso. Él entiende eso. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo. Pues si no, ahí sí, tan en etéreo, no se entiende muy bien. Pues ya lo he abierto a esto. Entonces veamos el Cholesky, ¿va? Antes de correrlo a esto. Y después vamos a ver, lo que está abajo es el segundo ejemplo que les voy a dar. O sea, básicamente estoy haciendo un Cholesky. ¿Ok? Entonces, esto es Cholesky como si fuera una structural bar. Entonces, limpio la memoria, armo 10.000 observaciones, el tiempo, le digo a Stata que es ¿cómo se llama? Una serie de tiempo, quantity set. Acá armo la matriz de varianzas, covarianzas de los epsilon, ¿ok? Entonces, esto es como el problema que habíamos dicho en las clases pasadas que teníamos. Entonces, armo dos variables, ¿ok? Que tienen correlación cero, pero tienen la matriz de varianzas, covarianzas dada por esta matriz que estoy armando. Y hago como me lo simula. Y después lo que hago acá es generar las variables que a mí me interesan, X y Y, todo simulado, todo simulado. Entonces acá estoy simulando básicamente la variable X, ¿ok? Con sí misma y con la otra variable y los epsilon, ¿ok? Entonces hasta acá no hay nada del otro mundo. Y lo que puedo hacer, obviamente, acá, todo esto que estoy acá, esto es el var tradicional. Desde arriba hasta acá, fíjense, estoy poniendo var, acá está el orden es XY, y que necesito que me haga una OIRF. Listo, puedo hacerlo así. Y hasta acá no hay ninguna cosa del otro mundo. Acá no hay ninguna cosa del otro mundo. Y esto es una OIRF que de nuevo es lo que yo sé que lo que va a hacer eso es ortogonalizar a la fuerza la estimación de var que estoy haciendo. Pero yo sé, porque estoy imponiéndolo en la simulación, que hay un problema de correlación entre los shocks. Listo. Dicho eso, acá donde está la parte un poquito diferente. Acá yo sí estoy imponiendo cuál la matrices, que a mí me parece, esta es como la imposición de la ortogonalización que estoy imponiendo. Acá es una imposición de cero, esto podría estar libre, pero no importa, para seguir el ejemplo del PowerPoint. Entonces, yo le voy a decir solamente en una variable va a ser la que va a quedar libre, ¿ok? Que va a ser esta que está acá. Y esta va a ser la imposición de ortogonalización. Entonces acá, en vez de poner var, le voy a poner svar, donde esto es esta matriz que tengo acá y esta matriz que tengo aquí, que es la ortogonalización. Y le pongo lax1 para que sea un ar1 nada más, igual que está el ar1 aquí, ¿okay? Para que sea un var1, ¿okay? Para que solamente incluya un solo rezago. Y vamos a ver qué nos da acá, ¿ok? Una vez que hacemos eso. Si mal no recuerdo, creo que me tiene que dar lo mismo esto que me dé esto, ¿okay? Si mal lo recuerdo. Me da exactamente lo mismo. Entonces corramos hasta acá. Entonces nos fijemos, bueno, porque esta es otra forma de mostrar y también es interesante para mostrar qué es lo que saca Stata, que honestamente lo tienen que mejorar. Acá, en vez de querer que me muestre un gráfico de las OIRF, yo le puedo decir que me muestre una tabla de las OIRF. Y no es la mejor representación, ven que de vuelta lo tienen que mejorar, porque este 1 es, el impulso es X, la respuesta es X. Entonces, esta es la función impulso-respuesta XX. Entonces, esta, la segunda columna, el impulso es X, la respuesta es Y. ¿Okay? La tercera columna es, el impulso es Y y la respuesta es X. ¿Okay? Y la última es YY. Va a ser un enredo, la verdad, muy complicado. Que uno pues, tocaría pasarlo a Excel para que se entienda más, pero bueno, está armado así ya en
en Stata. Entonces, dicho eso, veamos que esto nos da 1.4721, o sea, simplemente voy a concentrar los números, no me interesan las magnitudes en este punto. Entonces acá, esto que está aquí, esto que está acá. La idea es ver si nos da lo mismo si hacemos esa restricción y calculamos la structural bar. Y, como presumía, nos da lo mismo, ¿ok? Calculando la structural bar y poniéndole unas restricciones de ortogonalización, da la misma matriz. Entonces, la descomposición de Cholesky se puede ver como una structural bar donde yo, porque, de nuevo, la ortogonalización es una imposición que yo le estoy dando al modelo, ¿okay? Que no necesariamente puede ser cierto. De nuevo, en los datos que yo estoy simulando, yo estoy suponiendo que sí hay un problema de correlación entre los errores. Y lo que hace la ortogonalización es forzar a que eso que está fuera de la diagonal principal sea cero, que es lo que yo puedo imponer con esta matriz B en un modelo estructural. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad de modelamiento, hay infinitas, como en todo. Por ejemplo, veamos este papercito un poco viejo, pero creo que es un buen ejemplo, que da Levendis también. Él dice, bueno, hay un paper un poco viejo de allá del 89 que dice, bueno, yo voy a estimar una structural bar, dice, ellos lo que hicieron conectando tasa de crecimiento del PIB con tasa de desempleo. ¿Okay? Una cosa clásica, solamente son dos variables, el módulo es amigable, por eso el ejemplo me parece que está bueno. Entonces ellos dicen, hay una conexión entre PIB y desempleo. Entonces ellos plantean este modelo, muy sencillito, tengo PIB y desempleo. Estos son los términos de error, o sea, para que no se confundan con el desempleo. Entonces ellos dicen, este es el modelo, esta es lo que yo debería estimar y estos son los términos de error, los shocks. ¿Okay? Entonces lo que ellos asumen, y obviamente supongo que en el modelo lo argumentan, pueden leer el paper si quieren, que dice que un shock de desempleo tiene un impacto nulo de largo plazo en el crecimiento del PIB. O sea, que es lo que están asumiendo. Están asumiendo que el PIB pega al desempleo, pero el desempleo no le pega al PIB. Pues lo están asumiendo ellos. ¿Okay? Es algo que ellos están imponiendo. Por eso este es un buen ejemplo. Es algo que ellos argumentan de que eso es así. Podrían estar equivocados, pero es lo que asumen. Entonces, básicamente lo que están haciendo es una restricción de identificación sobre esa matriz. O sea, básicamente hay uno de estos, que es este muchachito que está acá, que están suponiendo que es 0. Pero ellos lo están imponiendo. Ellos lo están imponiendo. ¿Okay? Entonces ellos están suponiendo que esto, digamos, dado que es 0, por pura multiplicación de matriz, si esto es 0, esto por esto me da esta expresión, pero este es 0 por esta cosa que está acá. Entonces, y me queda esta expresión. Simplemente estoy haciendo la multiplicación matricial. En cambio, desempleo, yo sí estoy suponiendo que sí tiene una conexión con el otro. ¿Okay? Porque, o sea, básicamente estoy suponiendo que eso es libre. Entonces, en vez de tener que hacer que el modelo me estime 4 parámetros, me tiene que estimar solamente 3. Eso es lo que estoy haciendo. Para la fuerza. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver en el ejemplo. En el do file. Entonces ellos dicen, ellos ponen, ¿dónde empieza el ejemplo? Acá. Ellos descargan básicamente desde la serie de Estados Unidos, ¿ok? La descargan, sacan todas las series, ¿ok? Lo hacen trimestral, lo regresan, ¿ok? Y acá está la matriz de restricciones. Pero acá está la matriz C, o sea, ellos descargan todos los datos ya reales, acá no hay ninguna simulación. O sea, sacan todo, lo estructuran a la base de datos, obviamente, para que quede trimestral, para que se quede sea limpio, o sea, si quieren estudiar el resto de los comandos, o todo bien, pero lo que me importa es esto. Entonces, en esta parte, fíjense, acá finalmente le dice punto, 0, punto, punto. Y acá si le pongo, estoy corriendo la estructural bar del crecimiento del PIB versus el desempleo, 8 rezagos, y acá estoy suponiendo la restricción, ¿okay? Con la matriz C. Entonces ahí va a correr y va a quedar igualito al paper del 89.
Y este es el resultado de ese structural bar, y esto es una función IRF, impulso-respuesta, con esas restricciones, en donde esto es PIB sobre PIB, PIB sobre PIB, esto es PIB sobre desempleo, entonces obviamente el choque es positivo, después negativo, obviamente porque baja normalmente el desempleo, después llega por acá, y después tengo desempleo sobre PIB, que ellos asumen que es cero, o sea, eso me parece interesante que incluso en el OIRF de todas formas da, ¿okay? Que obviamente si hay un shock del desempleo, hay algún efecto sobre el PIB, y eso tiene sentido. Y esto es desempleo sobre desempleo, o sea, esto si le pego al desempleo, entonces el desempleo sigue subiendo y después se va hacia abajo. Eso es lo que a ellos les da. Y esto es obviamente una réplica de un paper allá del 89. Esto es como para que lo vean como una... No, es una extensión. Es una extensión del uso de los módulos VAR, y para que si alguna vez escuchan un VAR estructural tampoco se asusten. O sea, es básicamente un VAR donde ustedes previamente están suponiendo algo sobre cómo funciona la economía. Eso es, en pocas palabras. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá o vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Acá? A pesar de que suponen que... Sí, que les da cero. Pega, Sí. hay un efecto. O sea, Sí, evidentemente hay algún efecto. Ellos, claro, ellos están asumiendo que hay un beta que es cero. Pero no es cero. Sí. O sea, entonces ahí es donde ya a uno le surgen dudas sobre qué tan bien modelado está. Siempre van a surgir peleas sobre quién, si está bien o mal modelado. Una duda. Que al final son herramientas para especificar, ¿cierto? Sí. Si yo primero trato de ver el VAR de las dos variables y empiezo a ver que ese beta tiende a ser no significativa, y si puedo argumentar que me paso a esto. Más o menos, sí. Sí, lo que pasa es que en general la gente que es muy picky, especialmente en macro, te dice, no, bueno, pero ahí puede haber perfectamente unos problemas de correlación de los errores, o sea, que tu modelo econométrico está mal planteado, ¿ok? Entonces la gente no le termina de convencer eso. Entonces dice, no, plantéeme un modelo macro en donde usted me argumente las cosas. O viceversa, digamos. No, a mí no me interesa su modelo macro, sino que me interesa ver qué me dicen los datos. Modéleme bien econométricamente. Entonces siempre va a haber una lucha en esto del modelo macro versus el modelamiento econométrico. O sea, de la matemática versus los datos, básicamente. Va a haber una lucha permanente ahí. Y eso no es una pelea fácil de ganar. Es complejo. Y obviamente, además yo le estoy mostrando lo clásico. Hoy en día hay más cosas todavía. Por ejemplo, veamos más extensiones todavía. Entonces, por ejemplo, habríamos hablado permanentemente de esto de las variables integradas, ¿ok? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que lo que necesitamos típicamente en un bar es que todo sea estacionario, ¿ok? Y lo que habíamos dicho es que típicamente lo que hace la gente es diferenciar las series para que todo sea estacionario. Entonces, típicamente lo que habíamos dicho. Muchas series son no estacionarias en nivel, pero son estacionarias en primeras diferencias. Entonces, típicamente son I1. ¿Ok? Bueno, pero en términos teóricos, normalmente uno plantea ID. O sea, ID en el sentido de que podríamos tener que diferenciarlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, las veces que sea necesario. Y recién estimaríamos el VAR. Ahora bien, ¿qué pasa? Y eso es lo que mucha gente insistió durante mucho tiempo, y siguen insistiendo al día de hoy, no es una discusión que se ha superado. Bueno, pero a la gente de todas formas les puede interesar manejarse en niveles. A pesar de que eso técnicamente esté mal hecho. ¿Ok? Entonces, la pregunta es si se puede. Entonces, la insistencia econométrica en si se puede. Porque hay mucha riqueza, como les digo, de querer regresar Y en X limpio, sin tomar diferencias. Porque al menos en la cabeza de a uno siempre le enseñaron, lo que me interesa es ese beta. Bueno, entonces esta gente insistió en eso, digamos. Es decir, bueno, ¿qué pasa si hay alguna forma de regresar Y en X y no obtener correlaciones espurias? Esa era la gran pregunta. ¿Okay? Toda Yamamoto fue, allá en el 95, uno que se lo plantearon. ¿Okay? Que plantearon este problema y le encontraron una solución.
Entonces ellos dicen, bueno, se puede, pero hay que seguir ciertos pasos. O sea, básicamente usted lo puede hacer y si siguen aplicando la fórmula asintótica habitual, usted puede hacer el análisis de toda la vida. Y este método que nosotros estamos planteando ya en el 95, un método válido, incluso si las variables tienen raíces unitarias, estacionarias en torno a una tendencia determinística, integrada de orden n, o incluso cointegradas. Ya vamos a hablar de qué es cointegración. ¿Okay? Yo creo que vamos a empezar con la intro a la cointegración hoy, porque no creo que nos dé el tiempo. ¿Cuál es el método de toda Yamamoto? Que existe, y es como para que lo tengan presente de qué se trata. No es muy difícil, pero no soy el gran convencido. Mucha gente no está muy convencida. No es que están muy convencida, lo que pasa es que es un poco limitado. ¿Cuál es el procedimiento, básicamente? O sea, básicamente ustedes dicen, bueno, voy a correr, hago un bar clásico, ¿ok? Bar clásico en niveles. O sea, es el chiste. Hago un bar clásico, pero solo en niveles y elijo el número de rezagos óptimo en el modelo. Y obviamente utilizo algún criterio de información, que ya hemos aprendido todo eso. Básicamente ustedes corren y dicen, qué sé yo, el número que sea, 4, cualquier cosa, podría ser 5, 20, 35, da igual, pero ustedes lo corren, ¿ok? Lo corren. Una vez que lo corren, por otro lado, dicen, bueno, por otro lado yo me pongo a ver por cada variable por separado cuál es el orden de integración de cada variable. O sea, entonces a ver si son I0, si son I1, I2, I3, I4, lo que sea. Me pongo a ver todas las variables que tengo en el modelo. Entonces podrían ser, qué sé yo, 5 variables y me doy cuenta que la primera es I0, la segunda es I1 y bueno, así voy probando hasta que me dé algún mayor orden de integración. Entonces me fijo que yo, estamos hablando en el aire, ¿no? Supongan que lo máximo que le da es alguna que tiene orden de integración 3, o sea que básicamente la tienen que diferenciar 3 veces para lograr estacionariedad en esa variable. Listo, entonces supongan que se dé max. Digamos, por ejemplo, supongan que son 2 variables, una le da I1, otra le da I2, entonces el D max es 2. ¿Ok? Listo. Entonces la máxima es 2. Entonces, dicho todos esos entonces este es el método todo Yamamoto, eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que dice, usted lo que debería hacer es estimar el bar en niveles, el primero que usted sacó de aquí, lo saca en niveles, usa ese número de rezago que había elegido, el que sea, puede ser 4, como el que está acá, y le agrega adicionalmente 2 rezagos más. Medio sui generis el método, pero eso después muestran que sí funciona. ¿Cuál es el chiste? Una vez que ustedes tienen eso, entonces básicamente acá están haciendo, estarían corriendo el bar en niveles, pero con 6 rezagos en vez de 4. Con 6 rezagos en vez de 4. Entonces lo corren al bar en niveles, o sea, no le toman primera diferencia, no le hacen nada. Y en vez de regresarlo contra 4, que era el primer paso, lo regresan contra 6. Ok, entonces lo que hacen después, de ahí en adelante, hacer todas las pruebas de estabilidad, las pruebas de causalidad, la creencia, todo lo demás, pero lo hacen con 4 rezagos en vez de 6. Un poco peculiar. Pero de nuevo, todos Yamamoto demuestran que eso sí funciona. ¿Ok? Eso sí funciona. O sea, lo que ocurre es que obviamente tiene al menos en Stata, no sé en otro software, tiene sus inconvenientes. Porque básicamente toca restringir todas esas pruebas a los primeros K rezagos. Y lo que hace Stata, obviamente, por defecto, es utilizar todos los rezagos, no solamente los primeros 4. Entonces eso no es tan fácil. ¿Ok? En este ejemplo, por ejemplo, que estamos viendo acá, serían solamente los 4 primeros rezagos. La idea, al menos, es que todo funciona bien, ¿ok? Porque esos D adicionales en general son 0. O sea, lo único que está asumiendo que eso que estoy agregando no me está corrigiendo quizás algo por la correlación espuria, pero en esencia, digamos, estructuralmente hablando, deberían ser ceros, intuitivamente hablando. Eso es como una explicación muy breve de por qué el método de toda Yamamoto funciona. El problema es que todo hay que hacerlo a mano. Todas las OIRF, las causalidades, la Granger, todo eso hay que hacerlo a manita. O sea, hay que estarle diciendo permanentemente, utilice los 4 primeros rezagos en vez de los 6. Un enredo, honestamente. Y obviamente eso típicamente para establecer
Causalidad Lagrange, típicamente. Por eso a la gente en general le puede gustar un poquito. En cambio, si las series se dice están cointegradas, que es lo que vamos a ver enseguida, la gente no usa esto. O sea, básicamente, si hay evidencia de cointegración, la gente no usa todo el Yamamoto. O sea, la gente se salta olímpicamente todo el Yamamoto. O sea, como que todo el Yamamoto es básicamente como que sirve siempre y cuando no encontremos cointegración. Si no encontramos cointegración, ahí como que uno dice, bueno, está bien, puede ser todo el Yamamoto. Como una especie de recetario, como les digo. Básicamente lo que deberíamos pasar, si encontramos cointegración, o sea, básicamente, si ustedes no encuentran cointegración, todo Yamamoto, y ustedes quieren hacer las cosas en nivel, todo Yamamoto puede ser. En cambio, si ustedes encuentran cointegración, lo que hay que hacer es lo que se llama un mecanismo de corrección de errores, ¿ok? O Vector Error Correction Model o VECM. Hay gente que le pone VEC y le dicen Model VEC o le dicen VECM, ¿ok? Porque hablan, en vez de Mechanism, le ponen Model. Vector Error Correction Model. Técnicamente no es eso, sino que uno debería poner VECM o VEC. Depende de los autores. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con eso hoy. ¿Okay? Vamos a empezar con eso. Para que empecemos con esto de cointegración. ¿De qué es eso de cointegración? Pues suena un poco raro. Porque hemos hablado de integración hasta ahora, pero no de cointegración. Entonces, yo Yamamoto básicamente es cuando ustedes no encuentran cointegración y quieren hacer las cosas en nivel. Ahí el caso donde todo Yamamoto puede ser atractivo. ¿Okay? Si no, o sea, hagan un clásico. Un clásico tampoco está tan mal. Pero de nuevo, lo que decía al inicio, algo que se considera típicamente descriptivo en vez de estructural. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Listo. Sí. Sí. Tranquilo. Yo tengo el PIB y el crecimiento del PIB. Sí. El crecimiento del PIB ya está rezagando el PIB, digamos. Sí, es la primera diferencia del PIB. Si yo trabajo ya con el crecimiento en mi serie, pues, y cero, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí es uno. Porque el PIB viene a ser I1, porque estás trabajando, porque ya querés trabajar con crecimiento del PIB, que normalmente se considera que es I0. Sí. Claro, o sea, el crecimiento sería I0, pero el crecimiento del PIB en niveles, cuando claro. Sería el I1. Sí. Pero yo puedo elegir, antes de construir la serie, trabajar solo con el crecimiento y con otras variables, ¿o no? Sí, o sea, no, entonces, o sea, si vos tenés todo estacionario, entonces vos puedes trabajar perfectamente con el PIB, porque normalmente el PIB te da que es estacionario. ¿Ok? O sea, de nuevo, porque vos querés trabajar quizás con crecimiento de PIB versus otras variables que sean estacionarias. Entonces ahí no hay lío, porque te quedas con el VAR. De vuelta, lo que pasa es que mucha gente considera que el VAR es solo descriptivo. ¿Ok? Hay un piqui que te puede decir, no, usted tiene que suponer alguna estructura. Ok, entonces es una estructural. Pero en tanto en cuanto vos estés interesado en eso, te parece que está bueno y que te da información relevante para lo que sea tu objetivo, no hay lío. En cambio, este tipo de herramientas sirven si, por ejemplo, si vos querés trabajar con el PIB en nivel, ¿okay? Cointegración. Que vos considerás que, por ejemplo, hay una cointegración, vamos a ver varios ejemplos, por ejemplo, con consumo. Entonces vos querés que el PIB y el consumo van muy a la par. Entonces vos podrías trabajar perfectamente con un modelo cointegrado, digamos, un BECM. Entonces, esto del valor agregado es decirte, no hace falta que trabajes en primeras diferencias, porque puedes trabajar con un modelo cointegrado y sacar mejor información. ¿Okay? Entonces depende, digamos, lo que tengas en la cabeza, cuál es el propósito. Entonces, ¿cuál es la idea de cointegración? ¿Okay? Entonces, de vuelta, se considera típicamente que los modelos VAR clásicos, como he visto hasta ahora, lo que sirven es para modelar cosas de corto plazo, nada más. ¿Okay? Máximo se habla como de mediano, porque has visto que cuando uno hace el IRF, como que viene el shock y se extingue. Especialmente si todo es estacionario, rápidamente eso se tiene que extinguir, los efectos de los shocks. Si no los modelos son no estacionarios, o son inestables. Entonces se considera que solamente pueden describir la relación de corto plazo. ¿Okay? Siempre que obviamente las variables sean estacionarias. ¿Okay? Y el modelo sea estable y todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Pero la mayoría, obviamente, típicamente de las variables económicas son no estacionarias. Y la solución, por lo menos hasta ahora, es transformar esas variables y recién trabajar. Listo. Ahora lo que se busca hacer con cointegración es tratar de ver si hay una relación de lo que se llama largo plazo entre las variables. Entonces, la idea, por eso vamos a ver varios ejemplos de todas formas. La idea es que vamos a querer modelar lo que es la relación entre largo plazo entre las variables. Incluso si estas variables son integradas a sí mismas, no entre ellas. Si las variables básicamente son I1, por ejemplo, o I2, o I3, o I4, o I5. La idea es que en ese caso, si las variables tienen una relación de largo plazo, es el chiste de esto, entonces yo no estoy captando algo espurio. Es el chiste. El chiste acá es que no estoy captando algo espurio porque hay una relación de largo plazo entre las variables. Eso es posible si dos o más variables se dicen que están cointegradas. Vamos a ver qué significa eso de que está cointegrada. ¿Qué es eso de la cointegración? Entonces, supongan que X y Y son dos variables integradas, pero no tienen ninguna conexión entre ellas. Este es el problema clásico. Este es el problema clásico. Por eso el recetario siempre les dice a ustedes, fíjese si hay evidencia de raíz unitaria, porque quiero estar seguro de que no sean caminatas aleatorias. ¿Por qué? Porque perfectamente si yo corro una caminata aleatoria versus otra caminata aleatoria, me va a dar correlación espuria. Es el miedo permanente. ¿Okay? Eso es lo que me dice la teoría clásica. ¿Okay? Porque ese fue Granger y Newbold allá en el 74. Fueron básicamente los que rompieron todos los esquemas de esa época. ¿Okay? Básicamente que si corremos una regresión sin considerar eso, podemos tener correlación espuria. ¿Okay? Lo que vino después, no me acuerdo, creo que Granger fue el que salió con eso, y le rompió la cabeza a todo el mundo. Después vino otro hombre, otro econometrista, y dijo no, y ese creo que si no me equivoco fue Johansen. Johansen fue el que dijo no, eso no necesariamente es una restricción. O sea, lo que podemos hacer, dijo Johansen, es concentrarnos solo en la diferencia entre las variables. Eso es lo que yo me puedo concentrar. Entonces, no correr una variable así como alegremente, sino la diferencia nada más y ver si esa diferencia tiene sentido. Eso es lo que trajo Johansen a la discusión. Entonces dijo, mire, usted en una vez está viendo estas dos series y dice, bueno, pero estas dos series me parece, por lo menos que yo, o sea, obviamente hay que sustentarlo, pero me parece que quizá alguna conexión hay. Porque cuando saco la diferencia entre las dos series, parece que sí hay algo estable. Fue la intuición. Y dice, puede que no haya nada, pero puede que entre las dos cosas sí haya algo. Porque básicamente cuando sube una, sube la otra. Entonces, en una de esas sí hay una conexión entre las dos, especialmente en el largo plazo. Esa es la clave de toda esta discusión. Si usted tiene una cosa muy cortita, es muy difícil de ver. Si tiene solamente 10 periodos. Pero ustedes tienen 50, 100, 1000, 10.000 y una va medio pegadita a la otra. Es muy raro que no tengan nada que ver la una con la otra. Esa fue la intuición de él. O sea, ¿cómo no vamos a tratar de explotar esto? O sea, esa fue la brillantez de Johansen. ¿Okay? O dijo, por ejemplo, algo como esto. Dijo, sí, acá también parece raro, porque usted en una de esas no está viendo bien la escala, pero podemos hacer, por ejemplo, z menos x en una de esas, algo ahí, puede que se va en subida. Quizá podremos hacer algo, podremos ponerle tendencia. Ver las dos netas de tendencia, ver si neto de tendencia las dos tienen algo en común. Pero quizá hay alguna cosa entre las dos. O no, pero esa fue la intuición de él. ¿Okay? O sea, podemos explotar esas diferencias entre las series. Y tratar de ver si hay algo ahí. Esa fue su idea. Entonces, lo que uno puede pensar es que dos series pueden estar integradas. ¿Ok? Pueden estar integradas. Pero la pregunta es si están cointegradas. De vuelta, si la idea es la diferencia entre las series. La diferencia entre las series. ¿Ok? Entonces, tengo una brecha, por ejemplo, que puede ser creciente. Entonces, ahí no hay estacionariedad. Entonces, ahí puede que no haya una conexión. O sí. ¿Ok? Porque puede ser que sí. Puede ser que sí, si vemos una conexión. Cuando X cae, también lo hace. ¿Okay? A pesar de que esto sea creciente. Y cuando X aumenta, también lo hace Z. O sea, si uno ve esto,
uno ve que esta sube, esta baja, la otra baja. Lo que pasa es que parece que la conexión va creciendo. Entonces la idea es que hay cointegración si dos variables no estacionarias están cointegradas si una combinación lineal de ellas es estacionaria. Esa es la definición, bueno, de dos variables, pero para más de dos podría ser lo mismo. O sea, pero básicamente si usted encuentra que hay una combinación lineal, o sea, porque la diferencia al final del día es una combinación lineal. ¿Okay? Podría ser cualquier combinación lineal que uno quiera. Entonces la idea no es enfocarse como solamente en cada variable individual, que es lo que hace una prueba de raíz unitaria, sino una combinación lineal de las variables. Combinación lineal de las variables. Y ver si esa combinación lineal se comporta bien. ¿Okay? Vamos a ver qué es eso de... O sea, si la combinación lineal se comporta bien en el término de que sea estacionario. O sea, si la combinación lineal de dos variables o de más variables se comporta bien. Si se comporta bien, hay algo. Hay algo ahí. O sea, básicamente, acá hay algo. Porque se parece que el comportamiento de esta serie, que es la combinación lineal de estas dos, parece sí ser estacionaria. O sea, al menos la media es constante. Al menos la media es constante. Ya es señal de que hay alguna evidencia de estacionariedad. Acá puede que no. Puede que no. Pero puede ser que una de esas, si la ajusto por tendencia, sí. Porque puede ser que acá no sea el menos tan limpio, sino que puede ser un medio, o sea, una suerte de tendencia. Pero puede ser que ahí también haya algo, pero hay que hacer la prueba. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener 3x. 3x acá. 3x, en vez de enfocarme en la x cruda, lo multiplico por 3. Y ahí ya parece que sí es estacionario. Entonces, pero claro, pero tengo que poner 3x menos z. 3x menos z. Para recién llegar a esto. Que sí ya tiene más pinta de estacionario. O z dividido en 3. Y también parece que sí da estacionario. Parece ahí. Ahora, entonces, ok, pero por eso fue lo astuto de Johansen es, bueno, pero hay que sistematizar esta intuición. Están las innovaciones. Lo que yo le digo, la gente que hace econometría pura son los que se dedican a pasar de una intuición a sistematizarlo y volverlo a eso formal. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque básicamente lo que él decía es, bueno, que hay muchas teorías, típicamente macro, obviamente, o financieras, o macrofinancieras, que sí implican alguna relación de cointegración, porque los modelos macro son de eso, son relaciones de corto y largo plazo entre las variables, eso es lo que estamos queriendo modelar. Por ejemplo, la que uno estudió toda la vida, la hipótesis de ingresos permanentes, es una hipótesis que uno siempre vio. O los niveles de precios de vecindario, eso es básicamente, el nivel de precio de vecindario, eso es lo que les dice, eso se usa en el área inmobiliaria, le dice que ninguna propiedad en una zona puede tender a infinito, digamos. O sea, dice no, o sea, más o menos en una zona hay cierta cointegración en el precio de la propiedad. O sea, ninguna propiedad puede tender a infinito. Puede haber heterogeneidad, digamos, en un área geográfica, pero ninguna zona, si no, todo el mundo o se va de ahí, porque tiende a infinito, o todo el mundo se va hacia acá. Eso no pasa en la realidad, digamos. Hay cierta... Si uno ve la serie, digamos, de precios de propiedad, eso más o menos tiene una relación de largo plazo. O lo que le dicen también paridad de poder adquisitivo. Lo que le dice, si usted tiene una economías completamente integradas, los precios tienden a tener el mismo valor en ambos lados. ¿Okay? Cuando fluyen los bienes entre los dos lugares. A menos que usted ponga trabas. Si usted pone trabas es otra historia. Pero si usted tiene una economía libre, le dice la teoría, estas son teorías, bueno, debería haber, o sea, en ningún lado un precio se puede volver infinitamente costoso o infinitamente barato. O sea, lo que hace el comercio es que eso se nivela. O la relación entre las tasas de interés de corto y de largo plazo. Entonces, ustedes siempre, o sea, eso es lo que dice también las teorías de equilibrio financiero. Le dice, cuando usted se quiere endeudar, ¿ok? A corto plazo, ¿ok? La tasa puede ser, no me equivoco, un poquito más baja que a largo. A largo plazo a veces
las tasas son un poco más altas porque, bueno, los riesgos de que uno no pague a largo plazo son más altos. ¿Okay? En el corto es normalmente más bajo. ¿Okay? Por eso, cuando uno se va a endeudar con la tarjeta, con dos o tres cuotas, a veces el banco no le cobra intereses, pero cuando uno ya se va a endeudar a 12 o a 24, las intereses son más altos. ¿Okay? Entonces, normalmente, las tasas, pero eso tiene un límite. ¿Okay? O uno no le pueden cobrar infinito, y acá normalmente uno no le puede cobrar cero. O sea, normalmente hay unos techos, digamos, que se tienen que mantener. Esas son las diferentes teorías. Entonces, fíjense, esta es la hipótesis de ingreso permanente, que dice que el log del PIB va a la par del log del consumo personal. ¿Ok? Este es el consumo de los hogares. Entonces, lo que uno ve es claramente que esta distancia entre las dos cosas se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, ahí hay una correlación de cointegración. Hay una relación de largo plazo entre las dos variables. O uno puede poner lo que yo les decía en el tema de las tasas de interés. Esto es, por ejemplo, los bonos B, que son de menor calidad. O sea, eso es un tema de ranking crediticio de los países. Entonces, típicamente, a los países que tienen menor rating, se les cobra un poquito más. Pero tampoco esto puede ser infinito. Tampoco les puedo cobrar lo que a mí se me ocurre, digamos, a los países. No puedo ir súper lejos. Igual que a los buenos deudores. A los buenos deudores les puedo cobrar menos, pero tampoco les voy a cobrar cero. O sea, porque tengo que obtener rentabilidades. Entonces, la idea es que esta diferencia se dice que es lo que yo puedo estimar como el premium de riesgo que se le cobra a los países. ¿Okay? Entonces, el premium de riesgo más o menos tiene que tener alguna conexión entre las dos cosas. ¿Tienes cuánto? ¿Okay? Esa es la gran pregunta. Premium de riesgo. Entonces, ahí hay valor, o sea, y son todas series en sus niveles. Acá no estamos tomando primera diferencia en ningún momento. Entonces, súper interesante, digamos, tratar de calcularlo. O, por ejemplo, este otro ejemplo, digamos, de la deuda de corto plazo versus la de largo. Entonces, normalmente un bono a 5 años, tiene una tasa de interés, si se fijan ahí, para que no se ve muy bien, este es el rendimiento. Este es un poco, acá al final se ve, recién acá se ve. Que básicamente que un bono a 10 años. Entonces, la deuda de corto plazo tiene que tener unas tasas de interés inferiores que la de largo. Pero tampoco pueden ser unas cosas locas. No puede haber unas diferencias. Y, obviamente, tampoco se van a poder cortar. Porque si no, se rompería toda la lógica económica. O sea, las series tienen que mantener cierta distancia. O sea, tienen que mantener una arriba de la otra. Pero la idea es que ni se pueden cruzar, ni tampoco pueden explotar, no se pueden desviar de ellas. O sea, hay una relación que se tiene que mantener. ¿Ok? Entonces, es una forma muy elegante, muy bonita de conectar las teorías con lo que uno ve en las series. O sea, es bien elegante. ¿Ok? A ver cómo estamos hasta acá. Sí, pues vamos por una en la intro. Entonces, ¿qué es esto del... O sea, dicha toda la intuición, se entiende todo esto más o menos, pues, a qué le está apuntando a la teoría, ¿no? Entonces, le estamos apuntando a que hay una conexión entre las variables. Entonces, ¿qué es un mecanismo de corrección de errores? La idea es que si hay dos variables que están cointegradas, hay una relación constante de ellas entre sus niveles. Si están cointegradas, podría no ser cierto. Podría no ser cierto. Pero si es cierto, ¿ok? Entonces la regresión de y en x está justificada. Porque hay una relación de largo plazo. No es que uno sea una caminata aleatoria y el otro sea una caminata aleatoria. Hay una conexión. Hay una conexión. El tema es cuál es ese mecanismo que las mantiene juntas. Eso es lo que tengo que tratar de descubrir. Supongamos, por ejemplo, que x es una caminata aleatoria, por ejemplo, y entonces eso significa esta cosita que estoy escribiendo acá, o sea, lo que ya hemos aprendido hasta la clase de hoy. Si es que están cointegradas, entonces esto debería ser cierto. Porque, entonces este beta no está mal, incluso si esto es cierto. Incluso si esto es cierto, si hay una relación de largo plazo, esto también tiene que ser cierto. Es el chiste. Entonces, de nuevo, esto no está mal. Lo tengo que sustentar antes de correrlo. Porque puedo detectar esto.
¿Ok? Pero puede ser que esto sea cierto también. ¿Mm? Entonces, eso puede estar perfectamente bien argumentado. Entonces, hay una cosa que les pasaron a llamar, por eso, para que, de nuevo, o sea, hay que meterse en la jerga. El teorema de representación de Granger. ¿Ok? Entonces, dijo el teorema de representación de Granger que las series X, Y y X están cointegradas si y solo si tienen un mecanismo de representación de corrección de errores. Ok, hablan de cristiano. Okay, básicamente, que tiene que haber un mecanismo que haga que las series vuelvan a su relación de largo plazo. Eso es lo que está diciendo. Vamos a verlo rápidamente. O sea, la idea, o sea, ya lo vamos a ver con fórmulas, pero para que lo veamos rápido, con un grafiquito muy sencillo. Creo que hay una anécdota que creo que se volvió famosa, que dicen que es la teoría del borracho. Está bien, es una buena idea, una buena intuición. ¿Qué dijo? ¿Cuál es la idea? La idea, por eso le llamaron la teoría del borracho, creo que fue en un discurso cuando, no sé si Granger o Johansen recibieron el Nobel, que la idea era simple, digamos, decían, no, es que lo que decíamos recién, usted tiene la idea de que si las dos series no tienen nada que ver, deberían moverse así. O sea, no hay nada ahí, ¿ok? No hay nada. O sea, porque dice, las series se comportan muy independientes, o sea, no veo ahí que las dos vayan de la mano. En cambio, si usted piensa, usted tiene que pensar la cointegración como si fueran un borracho con un perro. Entonces dice, el perro sabe cómo llegar a la casa, entonces va a seguir un trayecto que más o menos tenga sentido. Si va con su amo que es borracho, pero hay una correa. El tema es que hay una correa que hace que el perro vaya llegando a la casa y el tipo borracho va permitiendo que el perro le indica por dónde va. Entonces, quizá la persona que va borracha se puede ir desviando a veces del camino, pero la correa viene a ser esto que está acá. Básicamente, hay veces que yo me puedo desviar, es el chiste. Hay veces que hay desviaciones, claro, pero hay una correa que hace que yo vuelva a pegarme a la serie original. Por eso la intuición es buena, digamos. O sea, al final, sí, puede ser que hay veces que yo me desvíe, pero la cointegración es lo que me vuelve a arrastrar. O sea, lo que vuelve a hacer que yo me pegue. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tratar de captar con esta idea. Y esa correa viene a ser el mecanismo de corrección. Por eso, o sea, me puedo desviar, pero voy a volver. Me voy a desviar, voy a volver. Voy a desviar, voy a volver. Porque esa es la correlación de cointegración. Entonces, por eso se le dice mecanismo de corrección. Porque la idea es que vuelvo a la conexión de largo plazo entre las variables. Por eso se llama mecanismo de corrección. Estoy volviendo a pegar. Entonces, es el mecanismo de corrección de errores o Error Correction Mechanism o ECM. ECM. Mecanismo de corrección de errores. Entonces, ¿cuál es el chiste? Ahora sí volvamos a lo que es un poco más técnico, más pesado. Entonces, esta es la ecuación. Y recordemos, lo que habíamos dicho que haríamos nosotros en un bar clásico, hubiésemos eliminado esta parte. Esta es la parte que queda eliminada del análisis, suponiendo que es, por ejemplo, un AR1, o un bar 1, no un AR1, un bar 1. Entonces tomarían primeras diferencias y lo correrían contra las primeras diferencias. Eso sería un bar clásico, ¿ok? Un bar clásico. Entonces captarían ustedes, bueno, en este caso le va a poner gamma, podría ser beta también, pero es para seguir la notación del evento. Ok, y tendrían su término de error. ¿Dónde entra el mecanismo de corrección de errores? Acá, ¿ok? Acá. Esto es lo que aparece, este es lo que se considera el mecanismo de corrección de errores. O sea, hasta esto que está acá y esto que está acá sería un bar clásico. Esto que está acá es el mecanismo de corrección de errores. ¿Cuál es el chiste? Fíjense que es la diferencia que yo tengo en niveles
entre YT menos 1, no importa, porque está igual que este. ¿Ok? Está igual que este. Y fíjense que está el beta acá. Entonces, me está diciendo que si yo me separo, digamos, eso es lo que yo les decía en el gráfico, si Y se separa de X, hay algo, que es esto que está acá, que es la relación de cointegración. O sea, esto básicamente, y este es el mecanismo de corrección de errores, el alfa. O sea, básicamente, si hay algo, se tiene que volver a pegar. Se tiene que volver a pegar. Si es que existe, porque podría no existir. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el mecanismo de corrección de errores. Si hay algún desvío, esto tiene que ser diferente a 0. Si esto es 0, por ejemplo, entonces... esto es la velocidad, perdón. Esto es la velocidad. Pero, por ejemplo, el beta podría ser 0. Entonces no hay una relación de largo plazo. Y listo, digamos. Entonces esto también es 0. Entonces, alfa igual a 0. O sea, si esto es diferente a 0 y alfa es 0, esto es básicamente que el ajuste es inmediato. Prácticamente no hay desviaciones. O sea, el alfa lo que me indica es la velocidad a la que yo vuelvo, o sea, lo que yo les decía. Básicamente, yo vuelvo, pero después, o sea, entonces, ¿qué tan rápido vuelvo al equilibrio? O sea, eso es lo que me estaría diciendo el alfa. ¿Okay? Por eso le dicen la corrección del error es rápida. ¿Okay? Si es 0. Si es mayor a 0, significa que es lento. Que hay un mecanismo, pero es lento de ajustarse. Ahora, que de vuelta, si beta es 0, entonces no hay cointegración, básicamente. No hay cointegración. Sencillo. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo eso, usted debería concentrarse solamente en esto. O sea, en un bar clásico y listo. O sea, si no hay un mecanismo de corrección de errores. Sí. El signo del que está dentro de la relación de largo plazo tiene que ser negativo. Es por eso de que si me voy... ¿Esto? Ok. ¿Este? No, el menos beta. No, eso es simple, es por construcción. Es por construcción. Porque vos estás suponiendo algo como, o sea, estás pasando este término para acá. O sea, eso es todo. Entonces, el epsilon es un error nada más. ¿Okay? Si es que existe. Como te digo, podría no existir. Pero el menos no es solo por construcción. El beta podría tener cualquier signo. El beta podría tener cualquier signo. Y ahí adentro también puede haber cosas como el rezago 4. ¿Acá? Sí. Digamos, si yo encontré que el mecanismo de errores no es el menos 1 contra el menos 1, sino que sé que la relación de largo plazo puede que tenga algo estacional. Sí. Está el 4 y el 2. Sí. Vos en esto lo vas a modelar con la máxima flexibilidad, pero te tiene que dar las pruebas. Vamos a ver que hay pruebas para esto. Que independientemente de eso, algo tenés que encontrar, digamos. Pero sí va a ser sensible al número de rezagos. Sí. Porque de nuevo, acá no hay ningún... Acá volvemos a lo mismo. Acá no se pierde nada de lo que hemos visto antes. No hay ningún criterio que te diga de cuántos rezagos debería haber, digamos, o sea, en el modelamiento. Va a pasar eso de nuevo, sí. Eso sí es cierto. Sí. Pero digamos, si entonces las series están cointegradas, eso implica que no hay causalidad, que las dos van... No, es tu prueba de causalidad más fuerte. Porque lo que estás diciendo es que ya hay una relación de largo plazo entre las variables. Pero no hay causalidad de una en la otra, sino que las dos van ahí. No, al contrario, digamos. O sea, es tu... O sea, estás encontrando que hay una conexión súper fuerte. O sea... Sí, están conectadas, pero una no causa la otra. ¿Cómo establecer eso? A ver, lo que pasa es que vos que si típicamente estás tratando de captarse de vuelta, son relaciones de corto, mediano y largo plazo entre las variables. Eso es lo que en series aparece, en otros análisis no aparece, digamos. Si vos estás encontrando cointegración es una evidencia clara de conexión de largo plazo. Porque puede ser que vos no encontres incluso de corto, pero sí encontres de largo. Y viceversa, puede ser que encontres algo de corto, pero no de largo. Digamos, o sea, pero ya la cointegración sí te está indicando de que hay casi con seguridad una causalidad entre las variables. Porque hay una combinación lineal, que eso es lo que te está indicando. Hay una combinación lineal, que es el beta, que te está diciendo que sí, que hay una causalidad entre las variables. Hay una causalidad. Lo que haces de última, y creo que tu pregunta va más un poquito por ese lado, bueno, pero no sé si X causa Y o si Y causa X. Está bien.
O sea, entiendo ese punto, digamos, que es un poquito más sutil. Bueno, pero también econométricamente se puede tratar de evaluar eso, ¿ok? Y hay varias herramientas. Hay varias herramientas para tratar de evaluar eso. Pero evidentemente algo sí estás encontrando. O sea, ese es el chiste. O sea, hay una conexión, lo que pasa es que, bueno, te toca tomar una decisión sobre si vos crees que X causa Y o Y causa X. A menos, como habíamos dicho al inicio de la clase, que vos tengas una postura muy dura, que tenés un modelo que te dice X causa Y y no causa X, punto. Porque mi modelo me dice eso, chao. Bueno, esa es ya una postura más dura, pero normalmente uno trata de no ser tan duro, sino que deja que los datos le hablen a uno. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de dejar que los datos le hablen a uno, que es el modelo de corrección de errores, que dice que básicamente de vuelta, que si X está por encima del nivel, ¿okay?, predicho por esto, o sea, esto es positivo, ¿okay?, entonces delta de X debe bajar, ¿ok?, para volver al mecanismo de ajuste. Si está por debajo, entonces tiene que haber una cosa que me haga subir, ¿okay? Entonces es el chiste, digamos. Y todos los términos son estacionarios en ese modelo, ¿ok? Y xt es integrado de orden 1, porque estamos suponiendo que la delta de x es estacionario. Y estamos también suponiendo que yt es también integrado de orden 1 para que lo que yo tenga al lado izquierdo también sea estacionario. Entonces, et es estacionario, ¿ok? Entonces, esta combinación lineal, ¿ok?, también es estacionario. Entonces, básicamente la estimación no es un problema, pero esto, si bien creo que Levendis no es muy claro en el libro, después cuando uno lo usa esto, porque lo termina usando por un paper, esto ya le está diciendo que uno tiene ciertas pruebas que hay que hacer antes. Fíjense que está clarísimo acá que esto es 1 y 1, esto es I1. Entonces, para que esta estructura funcione bien, en general, todo tiene que ser I1. ¿Ok? Entonces, esta estructura no funciona bien si uno es I0 y el otro es I1. No funciona. ¿Ok? Cuando tengo que llegar a todos estacionarios. Ahora sí, saliéndonos del paréntesis. Sí. ¿El alfa puede dar negativo? Sí, claro. Sí. Es necesario que dé negativo para asegurar que si va para arriba, el mecanismo lo devuelve. No, vos necesitas primero tenés que fijarte si hay algo acá. ¿Okay? Después el alfa lo que te dice es qué tan rápido te vas, ¿okay?, a ese equilibrio. ¿Okay? ¿Qué tan rápido esto converge? ¿Okay? Si el alfa es negativo, creo que lo que te está diciendo es, si te vas para abajo, te tenés que ir para arriba. O sea, pero no sé si el alfa está restringido. Esa es una buena pregunta. Si el alfa está restringido en algunos valores. Porque precisamente ahí está. Eso es lo que es el parámetro de ajuste, por eso lo tengo construido así. O sea, el tema es cómo tenemos que interpretar el alfa. Esa es una buena pregunta. Y hay gente que le interesa el alfa porque es el mecanismo que nos lleva a la relación de largo plazo. Porque nos dice qué tan rápido se ajustan, ¿ok? Eso se denomina factor de velocidad de ajuste, ¿ok? Si tenemos 0, si es 0, ese es el gran problema, entonces no hay ningún mecanismo de corrección de error, ¿ok? Entonces no hay un mecanismo, ya chao, o sea, la cosa se acabó, ¿ok? Pero sí, pero es una buena pregunta, digamos, ¿cuáles son los diferentes valores que puede tomar el alfa? Ya lo investigo un poquito en este modelo. ¿Okay? En este modelo, ¿cuáles son los posibles valores que pueden tomar el alfa? Ya lo voy a investigar un poquito. Pues normalmente da positivo, solamente que menor a 1. ¿Okay? Te da entre 0 y 1, típicamente. Pero no sé si está restringido, si eso es realmente necesario. Si es que existe algo, ¿okay? Pero veamos, y después la próxima clase ya empezamos con otros ítems de acá. Básicamente, un modelo de corrección de errores es una especie de... Y esto hay que explicárselo bien, especialmente a la gente que no tiene mucha idea. Es básicamente un bar un poquito elegante, básicamente. O sea, básicamente nosotros tenemos un bar, algo como esto, por ejemplo, que ustedes, acá estoy jugando un poquito con las ecuaciones. Pero pues supongan que ustedes tienen esto, digamos,
Y fíjense que esto es ni siquiera un bar. Esto sería un modelo autorregresivo. O sea, ya, un autoregressive distributed lag. Porque ni siquiera estamos poniendo otra ecuación, sino que es una sola. Listo. Entonces puedo pasar esto al otro lado, ¿ok? O sea, restarle de los dos lados el rezago YT. Me queda YT acá. Entonces me queda esta expresión. A ver, tengo esa expresión. Sumo y resto también esto que tengo aquí, que es solamente que rezagado. Me queda, bueno, hago el álgebra, obviamente que es medio pesada, pero no es tan difícil. Llego, primera diferencia, tengo esto acá, tengo esto acá. Chao. No, sencillito. ¿Ok? Reescribo un poco, veamos esos parámetros y me queda una cosa un poquito más amigable. Quito. No, wow, pero me queda un poquito más amigable. Y una vez que hago eso, puedo sacar el alfa y me queda esto que tengo acá, que es lo que a mí me importa. O sea, básicamente también ahí puedo reescribirlo un poco y puedo tener este modelo ya como si fuera un modelo de corrección de errores. De vuelta, estamos suponiendo acá que alfa al menos es diferente a 0. No sé cuáles son las restricciones, pero alfa al menos es diferente a 0. Entonces, esto es lo que me indica la relación de cointegración. ¿Okay? La relación de cointegración se muestra en paréntesis como con el factor de ajuste alfa. Y de vuelta todos los términos son estacionarios. Entonces, de vuelta, estamos pasando de un modelo que está en nivel, se diría, en nivel, podríamos correr eso si quisiéramos, pero perfectamente de acá podemos llegar a un modelo de corrección de errores. ¿Okay? Y lo mismo básicamente pasa con un bar. Vamos a verlo con calma. Bueno, y obviamente, en base a esta intuición muy sencilla, uno puede armar la famosa... Vamos a ver solamente, hoy por hoy, veamos solamente esta prueba. No es muy difícil. No se usa mucho, pero pedagógicamente es útil. La prueba de Engel y Grinch. O sea, vamos a suponer que la intuición que teníamos antes, vamos a suponer que dos series están cointegradas, si están integradas y si hay una combinación lineal de ellas que sea integrada de orden inferior. Es una intuición nada más. Entonces, paso 1. Si las series son I1, eso significa que tanto X como Y son I1. Obvio. Pero además, una combinación lineal de ella no está integrada. ¿Ok? No está integrada. O sea, estamos hablando solamente si son I1. Pero son I1 y no está... o sea, esto es lo que debería pasar. ¿Ok? Engel y Granger dicen, bueno, lo que tengo que hacer para ver si están integradas o no están cointegradas es el chiste. O sea, si no están cointegradas, no debería haber nada en su combinación lineal. O sea, no debería estar... si hay cointegración, debería pasar esto. Si no hay cointegración, entonces esto debería ser violado. Entonces, ¿qué es lo que dice esta prueba muy sencilla? Dice, lo que usted debería hacer es fíjate primero si son I1. Entonces, de vuelta, acá vuelvan a aparecer sistemáticamente las pruebas de raíz unitaria. Prueban la raíz unitaria, hacen la prueba de raíz unitaria de nivel, en primera diferencia, y se fijan si la primera diferencia es no estacionaria y la primera diferencia es estacionaria. Listo. Y lo hacen para cada uno con la prueba que quieran, con una ADF, una Philip Perron, una KPPS, la que quieran. O sea, eso es a gusto. Después lo que ustedes hacen, dicen, bueno, usted lo que puede hacer es una regresión simple de Y sobre X. Listo. Y saca los residuos. ¿Por qué? Porque básicamente los residuos, si uno se acuerda de econometría básica, los residuos son una combinación lineal de Y sobre X. Es lo que uno aprendió hace 1000 años. ¿Okay? Entonces, ellos son una combinación lineal de Y sobre X. Y en esos residuos, yo me fijo si son integrados de orden 0. O sea, si son estacionarios. Si son no estacionarios, entonces eso me está diciendo que no son cointegrados. Si son estacionarios, entonces hay evidencia de estacionalidad. Y listo. O sea, está buena la prueba, intuitivamente tiene sentido. Esa es una posibilidad, y eso es en una diapositiva, la prueba de Engel y Granger. ¿Ok?
la prueba de Engel-Granger, que tiene todo el sentido del mundo intuitivamente hablando. El problema es que esto tiene sus serias complicaciones. ¿Por qué? Porque, primero y principal, esas pruebas de Dickey-Fuller, ¿ok? Normalmente hay que especificarlas muy bien, porque no pueden incluir una constante, si ya se incluye en la regresión de JX, o sea, hay que pensar bien la prueba de raíz unitaria que uno va a usar. No es tan fácil, ¿ok? Además, típicamente, aunque uno podría elegir diferentes pruebas de raíz unitaria, tienen poca potencia, ya lo hemos hablado de eso, o poco poder, ¿ok? Lo que típicamente también pone en tela de juicio estas pruebas de cointegración, porque uno puede estar confundiendo, o sea, confundiendo básicamente en órdenes de integración, podría ser que la serie sea I0, puede ser 1, puede ser 2, entonces a veces la gente no lo convence, o a uno le toca, como les he dicho siempre, hacer un montón de pruebas de raíz unitaria para convencer a la gente, y eso siempre es un dolor de cabeza. Y lo último, bueno, y más todavía, la segunda etapa tiene que basarse en valores críticos, ¿ok? Que han surgido a lo largo de la literatura, hay un montón, ¿ok? En valores críticos de Dickey-Fuller. Entonces también hay un montón de complicaciones, ¿ok? Obviamente hay un comando, como siempre, en Stata que hace esta prueba, ¿ok? Hace esta prueba. Y lo hace solo. Entonces todas estas complicaciones más o menos están resueltas hoy en día, ¿ok? Hacen las pruebas hoy en día y utilizan los valores críticos apropiados y demás. Para mí, todo muy bonito, esas son unas complicaciones como entre comillas, pero la mayoría de la gente ya les ha encontrado solución a esas complicaciones. ¿Cuál es el problema que esto tiene al menos? Para mí que es más estructural y es por la razón que en realidad poca gente usa esto. Pues solamente sirve para dos variables. Ese es el gran problema. O sea, en el momento que ustedes quieren analizar más de dos variables, esto se cae. ¿Ok? Entonces cae. ¿Ok? Porque, por ejemplo, con tres variables puede haber dos relaciones de cointegración. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si ustedes tienen dos variables, pueden tener una relación de cointegración. Si tienen tres variables, puede haber dos o una. Si tienen cuatro, puede haber tres, dos o una. O sea, se vuelve muy difícil. ¿Ok? Se vuelve muy difícil. Si hay cuatro, entonces puede haber tres. Y así. ¿Ok? Entonces, Johansen fue el que se dio cuenta de eso, y Johansen fue el que dijo, no, esta de Engel y Granger se queda muy corto, Johansen fue el que diseñó lo que hoy en día, les diría, todo el mundo usa, son la famosa prueba de Johansen de cointegración, ¿okay? Porque sirve para todo eso, ¿okay? Entonces, no ya hoy, porque ya hemos avanzado un montón, ¿eh? La clase que viene vamos a ver la prueba de Johansen, ¿ok? Que sirve para cualquier número de variables. Y es lo que la gran mayoría de la gente usa. Lo que sucede es que requiere una álgebra matricial pesadita. Bien pesadita. O sea, como que la de Engel y Granger uno le entiende rápido, que es lo que uno está haciendo. Uno ve esto y uno lo entiende rápido. La gran mayoría de la gente usa pruebas de cointegración de Johansen, sin embargo. Porque normalmente uno está interesado en mucho más variables que dos. ¿Okay? Entonces uno está en 4, en 5, en 6, en 20, en 30. Entonces ya la gente usa Johansen. ¿Okay? Usa Johansen. Y vamos a ver, lo que me preguntaban recién, de que en general la prueba de Johansen sí es un poco sensible al número de rezago que uno elija y ese tipo de cosas, sí. Porque depende de cómo uno lo está modelando. Porque recuerden que acá lo que uno está modelando es un cierto modelo, digamos, con cierto número de rezago, con cierto número de variables, y ahí está corriendo la prueba. A ver si hay alguna evidencia de relación de largo plazo. ¿Okay? Entonces va a ser también sensible a eso. Pero listo, llegamos hasta ahí por hoy. ¿Okay? Volviendo a la intuición. Sí. Suponiendo que sí puede haber más de una relación de cointegración. Sí. Todas las que haya tienen que ser estacionarias también. O sea, todo tiene que ser perfecto. No, de eso, más bien que a que sea estacionario, tu gran limitación es lo que yo mencioné acá. ¿Dónde está? Es que estoy diciendo que encuentro más de una combinación lineal que es estacionaria. Tu gran limitación es que todo sí tiene que ser del mismo orden. Esa es tu limitación principal. Pero me refiero a las relaciones de largo plazo, cuando hay más de uno.
Claro, cuando vos, lo que te digo, o sea, vos podés, o sea, vos tenés 5, es un orden menos, es un orden menos. Entonces, si vos tenés, o sea, qué sé yo, supongamos el caso que me tocó a mí. Ponele que vos tengas, qué sé yo, x1, 2, 3, 4, 5. Una cosa así. Entonces vos a máximo que puedes encontrar es 4. Lo máximo. ¿Ok? Que vos podés encontrar entre 5 variables, porque si no, una tiene que ser una combinación lineal perfecta de la otra. ¿Ok? Pero claro, pero perfectamente puede ser de 1 hasta 4. Podrías encontrar una, podrías encontrar dos, o podrías no encontrar ninguna. ¿Ok? Entonces, si vos no encontrás ninguna, entonces eso te está diciendo, o sea, si básicamente las pruebas que vos haces te da 0, o sea, que no hay ninguna evidencia, entonces vos te pasás directamente a un bar clásico. Bar típicamente en primeras diferencias. Porque normalmente antes de pasarte este paso, verías si son todas integradas de orden 1, típicamente. Entonces ahí es un bar clásico y chao, porque básicamente no estás encontrando conexión de largo plazo. Eso es lo que te diría el recetario. Pero digamos, ¿Okay? digamos que encontré en estados. Sí. Entonces, pues en una puedo ver que el alfa dice que vuelven al equilibrio al, no sé, el 80%. Y la otra relación me dio que al 20%. Vas a encontrar seguramente un vector de alfa. Sí. Y Es- bueno, que encontré dos quiere decir que sí son significativos. Claro, típicamente va a ser una prueba de significancia. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. O sea, va a haber algún orden de significancia en donde vos vas a encontrar si hay o no, y qué tan fuerte es la evidencia, obviamente. Y normalmente voy a encontrar que de nuevo, de 0 hasta 4, o sea, lo máximo que te puede dar. Podría darte 2, entonces vos corres el modelo Beck suponiendo que hay 2. Y lo que vos vas a encontrar son solamente relaciones de 2. De largo plazo, podrías encontrar de corto otras cosas. Y entendiendo que son las mismas variables, se tiene también que justificar todas las ecuaciones. Bueno, tendrías que sí, ese es el problema. Ese es también otro buen punto. Esto lo que encuentra es que existe el número. O sea, pero no te dice si X, o sea, si X causa a X2, no. Si X causa a X3, tampoco. Si X causa a X4, tampoco. O sea, no te dice eso. No te dice. O sea, te dice que hay, pero no te dice exactamente. Por eso vos usas otras herramientas también complementarias a esto. ¿Ok? O sea, básicamente es como el paso previo a estimar el modelo. Una vez que vos estimaste el modelo, y vos decís, hay una relación, al menos 2, entre estas 5 variables, podés modelarlo, obviamente vos podés poner, bueno, yo creo que X1 causa X2, pero no X3. Ok, vos lo podés poner porque ya lo vamos a ver cómo se hace eso. No es difícil, pero vos lo estás asumiendo 2. Pero adicional a eso, lo que vos haces es causalidad de Lagrange y típicamente también IRFs. O sea, haces las dos cosas. 3. Haces esas dos y además después haces un supuesto sobre las relaciones de largo plazo. Y puedo encontrar que en el largo plazo sí están juntas, pero en el corto no hay relación. Sí, te puede pasar. Sí, porque vos perfectamente lo que vos podés encontrar, que eso es lo que te da una IRF, vos podés suponer que una IRF te dice, no, mira, en el corto plazo no encuentra nada, pero en el largo parece que sí se va para acá. Por ejemplo, que en una vez en el corto, y te da los intervalos de confianza así. O sea, básicamente en el corto plazo no parece mucho, pero en el largo plazo parece que hay algún impacto. O te puede dar que el intervalo de confianza te da así. Entonces, en el corto plazo no te da nada, pero en el largo parece que sí haber una conexión. Entonces, necesitas muchos periodos, 30 periodos acá. Y en estas pruebas sobre la literatura de la cointegración también hay algún número sugerido mínimo de observaciones, cuando sí puedo saber. Pero la intuición sí te dice que tiene que ser
Más o menos. Como para que encuentres algo de largo plazo y que puedas defenderlo. Si no, lo tenés que poner como una limitación. O sea, estoy encontrando cosas, pero lamentablemente no tengo muchos datos. O sea, voy a encontrar esto, digamos, y puede ser que no esté tan bien. O sea, y seguramente tu aporte quizás es decir, no, mire, esta persona lo hizo con poco dato, yo tengo datos más actualizados, más largos, entonces mi aporte es hacer lo mismo, pero con mucho más datos, a ver si encuentro lo mismo. Digamos, ahí podrían ser a veces los aportes. Pero sí, o sea, obviamente cuanto más datos, mejor. Sí, sí. Y no necesariamente más datos en realidad, en base a mi experiencia. Porque hay veces que vos puedes decir, bueno, yo puedo tener muchos datos, pero son mensuales, entonces a la gente no les convence los mensuales, porque es muy frecuente, sino trimestrales. Bueno, pues entonces me estoy limitando con el número de datos. O sea, tengo el mismo periodo, pero tengo que limitar los datos, porque quiere suavizar lo que se dice la serie. Entonces, bueno, entonces es complejo tomar esas decisiones. Pero sí, el criterio general es cuanto más datos mejor. O sea, que yo 100 datos, 200 datos es mucho mejor que lo hagas con 50. Ya con 50, con 30 datos, 20 datos, encontrar una relación de largo plazo es un poco difícil de argumentar. A menos que tengas muy buenos argumentos, que vos tengas una cosa, un dato de 1970, un dato de 1980, 1990, o sea, que tengas cada 10 años, como son los censos. Que en una de esas puedes argumentar, pero mi sugerencia sería no usar esto. Sería usar, mire, usar una cosa de panel, otras herramientas, porque en esto una de esas se cae rápido. ¿No? O sea, es porque necesitas tener buena información, que es lo que hemos dicho desde el inicio del proceso generador de datos. Si tienes muy pocos datos es difícil de sustentar. Puede que nada sea de, pero yo lo veo muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. No, de nada. De nada. Cuando encontramos cointegración, ya hay como esa relación a largo Sí. plazo, si yo ignoro corregir por los errores o la tendencia de los errores que acabamos de ver, y sigo en el bar, ese bar puede tener sesgo, ¿cierto? No, lo que acá vos vas a jugar, vamos a ver mucho eso. Normalmente, cuando, por ejemplo, básicamente lo que estás haciendo con un BEC es como un bar en primera diferencia, pero le estás introduciendo un mecanismo de corrección de errores. Entonces, si hay tendencia, en realidad típicamente eso se corrige. Pero en las pruebas de cointegración vos sí y se hace, le puedes poner tendencias para estar seguro que estás captando algo correcto y no estás captando pura tendencia. Sí, no, y me preguntaba más si ignoro que hay la cointegración que ya la prueba, pero sí. Y estimo un bar ¿no? Clásico. Un clásico, ese va a tener sesgo, ¿cierto? No sesgo, sino que lo que te va a pasar es que vas a estar captando solamente las relaciones de corto plazo. Eso es lo que se dice. Porque estás perdiendo mucha varianza, digamos. Cuando vos tomas la primera defensa, estás perdiendo un montón de varianza. Entonces, si hay alguna conexión de largo plazo, se te pierden los datos, básicamente. No es que está mal, pero estás captando solamente lo de corto y nada de lo de largo. Entonces, estás perdiendo riqueza como en el análisis, digamos. O sea, eso es lo que te está pasando. O sea, no se invalida, pero estás captando algo solamente muy limitado. Es el chiste. Normalmente lo que la gente hace sí lo hace. O sea, es muy raro que alguien haga solamente un bar clásico y chao. O sea, normalmente uno se dice, no, voy a hacerlo, especialmente si la serie, porque volvemos a lo que acabamos de ver hoy, especialmente si la serie te está indicando eso. Si vos ves una serie como esta, o sea, por eso típicamente la gente muestra primero una serie. Si la serie ya te está indicando algo como eso, casi te diría el 99% de probabilidad la gente primero va a hacer una prueba de Johansen. Porque puede ser que no te dé nada, pero puede que te dé mucho. Entonces, señor, pues si usted está viendo ese gráfico, ¿cómo no va a siquiera pensar que hay una cosa de largo plazo ahí? O sea, eso es lo que le dirían a uno, de una. O sea, ahora, si uno ve todas estas cosas y no le da nada, bueno, es otra historia, digamos. Puede ser. Pero si uno ve esas cosas, es difícil. Pero de nuevo, porque puede ser que en una de esas sea medio independiente, pero en una de esas, mira, hay una conexión de corto plazo, la estoy encontrando, pero en el largo se diluye. Pero si uno ve eso, si uno ve esto, de uno va a hacer una prueba de cointegración primero, antes de avanzar. Muchas gracias. De nada.
buen día. Hasta luego, que les vaya bien.